varios problemas, ¿sí? En enseñanza de la ciencia, y en cambio conceptual y enseñanza de la ciencia, lo primero que se empezó a hablar era de misconception, de errores. Claro, exactamente. ¿Sí? Y mucha gente saltó y empezó a saltar durante mucho tiempo, hasta ahora, representaciones múltiples, porque dijeron que no, que eso era catalogado de manera peyorativa el razonamiento de los niños, de los adolescentes, de los adultos y de los ancianos. Y que era muchísimo mejor transformar eso sí. en concepciones alternativas. Sí. Y entonces decían, ¿alternativa a qué? ¿A qué? O sea, la alternativa... Después volvieron otra vez de, bueno, es menos problemático, menos peyorativa hablar de ideas previas, ¿sí? Y tenían otro problema, ideas previas ¿A qué? ¿Previo a qué? Y entonces todo dijeron, previo al ingreso para la educación formal. Ah, muy bien, si eso es así, me abre un campo, y un campo muy, digamos, también bastante problemático. Que esas ideas previas, la fuente de esas ideas previas, si son antes de la educación formal, nada más me quedan dos, ¿sí? O bien son los genes y venimos precableados un poco, ¿sí? O bien es la cultura, y ahí meto a la familia, todos los modelos estos donde la concatenación universal, de la cual a veces es un poco difícil escaparse, ¿no? Entonces todo tiene que ver con todo. Pero no deja de ser un problema epistemológico, pero es un problema de investigación. Sí, absolutamente. De investigación sistemática. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo. Si los errores sistemáticos atraviesan las culturas, lo mismo son para estudiantes de lógica mexicanos, españoles, argentinos, chinos, suecos, etc. O bien todas las culturas están enseñando de la misma manera y es un problema ambiental y educativo, cosa que no creo, digo por lo que he revisado. Entonces algo tienen esos seres humanos que dan los mismos errores de manera sistemática, ¿sí? Si eso es así, entonces una de dos, o bien aparece como algo muy preformado en ellos, de difícil de eliminación, y entonces, digamos, habría que pensar por qué está armado de esa manera. Y estar armado de esa manera es el dispositivo de razonamiento de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, toda la investigación sobre heurísticos y sesgos ha ido precisamente por ahí, pero fue también una partición al pensar que primero, que nosotros pensábamos normativamente con base en la lógica formal. Sí, ¿Sí? Todos los experimentos en razonamiento que empiezan con Wason, Leon Soler, etcétera, hasta Kahneman, Tversky, van por otro lado completamente diferente. Ahora el problema es volver a empatar otra vez las piezas, y eso está bien porque uno siempre tiene trabajo para empatar las piezas, ¿no? A ver cómo le podemos hacer, ¿sí? El problema, digamos, de la enseñanza debería de reconocer el objeto diana, que es el estudiante con su dispositivo y con sus capacidades. Sí. Por eso decía que eso había venido ya, o sea, hablándose un poco sobre eso, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿sí? Dewey tiene un artículo que decía, durante 30 años se ha investigado en cambio conceptual y nunca hemos logrado romper precisamente las ideas previas o intuitivas que tiene la gente. Sí. ¿Sí? Es decir, que jamás hemos logrado hacer realmente un cambio conceptual. Exacto. ¿Sí? Entonces, ayer te comentaba, yo mucho del trabajo, o sea, que conozco el cambio conceptual, proviene de la física, fundamentalmente de la química, de la biología, que está trabajando. ¿Sí? He revisado un poco sobre lo que es en ciencias formales, no ciencias fácticas. Sí, sí. Y yo no sé si hay, y era mi pregunta, si hay una diferencia respecto de esos objetos. Es decir, si el conocimiento que se está planteando en la lógica tiene una connotación completamente diferente de aquella experiencia de prueba que puede tener cualquier ser humano respecto de los objetos físicos, o de los objetos, o de las entidades psicológicas, o de las entidades biológicas, ¿sí? Entonces, si eso es diferente, entonces también quizás nuestra presentación de los problemas en la enseñanza debería de seguir otro recorrido, ¿sí? Y me da un poco a lo que estaba diciendo Asunción, porque es cierto, o sea, la lógica se pensó como aquello que podía educar mi mente primitiva, ¿no? En una mente más formal, ¿sí? Sí. Pero entonces era así como, después de eso, aplicarla casi a cualquier otro dominio. El problema aquí es dónde se puede aplicar, o en qué veríamos ese razonamiento. Tú ya mencionaste una cosa que es simple, o sea, el razonamiento que a veces siguen los seres humanos parece seguir un patrón que no se ajusta a los parámetros, digamos, más o menos básicos, deductivos que tengo dentro de la lógica semántica. Sí. Sí. Entonces, el hecho de conocer esto realmente logra hacer diferentes estos razonamientos o no. Yo creo que más que un problema, digamos, abierto, sigue siendo un problema muy centrado en la investigación. Es decir, van a ser las pruebas que haga que verdaderamente con las didácticas generales específicas, mixtas o lo que sea, se logre establecer ese cambio. Entonces, para mí sí sería un problema
digamos. Pero yo creo que, por ejemplo, sí hay ciertas restricciones que ya te pueden servir. Si uno encuentra en la investigación psicológica, por ejemplo, esto de que claramente, por llamarlo así, la lógica natural no responde a los cánones de la lógica formal clásica, una cosa que uno empieza, por ejemplo, a revisar y que yo les desafío que encuentren un manual de filosofía de cualquier lado. No sé en China, la verdad que yo nunca leí uno, pero te diría en castellano, en italiano, en francés, en portugués, que no lo haga, donde los ejemplos que se dan para lógica formal de traducción no sean del lenguaje natural y generen rápidamente problemas en los estudiantes. Y docentes que le dicen, no, lo tenés que entender así. Y el chico está haciendo una pregunta muy inteligente, se está dando cuenta de que efectivamente eso que yo estoy tratando de enseñarle funciona muy bien con un ejemplo tomado de la matemática, de la geometría, del álgebra, pero no funciona con si llueve, entonces hace frío. La semántica, por el contenido. Exacto, por la semántica y por la pragmática, las dos cosas las tengo ahí. Exactamente. Y se enfoca solamente a manipulaciones sintácticas. Exactamente. Entonces, el ejemplo matemático me funciona bien porque la manipulación es sintáctica. Pero en cuanto le meto el contenido del lenguaje natural, entonces, como mínimo, ya me aporta darme cuenta de que yo como docente en mi propuesta al menos tengo que estar atento y tener una sensibilidad fina a que la confusión, la dificultad, el problema que me está planteando el estudiante no es una pregunta tonta, es una pregunta pues muy inteligente, muy inteligente. A ver, todos los gatos son mamíferos, de ahí se sigue que algunos gatos son mamíferos. ¿Qué te contesta el estudiante? No, todos los gatos, no algunos. Entonces uno trata de explicar el cuadro de la oposición aristotélico. Pues claro que sí. Claro que la pregunta es buena. Claro que esa persona que se dio cuenta lo que está haciendo es mostrarme la distancia que hay entre el uso en el lenguaje natural de algunos y el contexto pragmático que presupone que algunos no son todos, y que otra cosa es el análisis lógico clásico, donde lo que yo estoy trabajando es la derivación de A a I. Pero sucede en el aula, que es lo que el eje desde el que yo me estoy parando, que eso suele ser respondido en términos de no, te dije que te lo aprendieras, que de A se sigue ahí. Y no hay un reconocimiento de la inteligencia de esa pregunta, de lo interesante de esa pregunta que me está marcando que hay una interpretación en el lenguaje natural, en la pragmática, que es diferente de la que yo estoy proponiendo para la lógica formal clásica. Entonces, por supuesto que yo quiero que todos los psicólogos se dediquen a estudiar estas cosas y me ofrezcan herramientas a mí para pensarlas. Claro que sí, yo creo que es fundamental todo esto. Y en el caso del cambio conceptual en filosofía, terrible, porque todavía tenés ese tema. Aún en física vos tenés al menos una comunidad física que acuerda en algunas cosas. En filosofía no. Yo creo que hay un problema de que haya un dominio de conocimiento en el que esté más... No solo el dominio de conocimiento, es entender de qué va este dominio de conocimiento, en qué consiste. No, pero la ¿Qué filosofía nos ofrece otro tipo de habilidades y herramientas y de marcos conceptuales. ¿Qué filosofía? Diferentes perspectivas. Es como la psicología, si estamos igual. O sea, la psicología, ¿qué es psicología? Piaget, claro. Vygotsky, el sociocultural. Es que estamos en lo mismo, entonces estamos ya lo mismo. Confrontando las ciencias naturales con las ciencias, con las humanísticas, en la que en las humanísticas no hay consenso, no, es que me da igual. O sea, cuando yo enseño aprendizaje, yo adopto explícitamente un modelo. Y con ese modelo yo a mis alumnos les planteo que explícitamente voy a ayudarles a interpretar la realidad desde el modelo que yo estoy proponiendo, ¿no? O incluso desde diferentes modelos. Si yo fuera un conductista, ¿qué diría ante esta situación? Si yo fuera un psicoanalista, ¿qué diría ante esta situación? ¿No? Pero desde ese punto de vista y desde el punto de vista epistemológico, tiene un papel muy importante en el cambio conceptual de filosofía, pero también en las ciencias, ¿no? O sea, a mí me parece fundamental. Para aprender ciencias hay que aprender sobre la naturaleza del conocimiento científico. Si no, sí, absolutamente. No se puede aprender ciencia. Sí, sí. ¿No? Entonces, a mí me parece que, claro, lo que pasa es que en filosofía yo creo que hay menos investigación, hay más investigación en física, pero no, quizá por las características del dominio, por supuesto. Pero yo creo que se puede... que hay proyectos muy interesantes. Claro. Bueno. Nada más un pequeño comentario a la participación que me pareció muy interesante del profesor. El error sistemático podría deberse
no solo a una manera de operar de la mente, sino también a una determinada estructura de la disciplina, a un determinado avance que ella muestra en este momento. Entonces eso, la historia del pensamiento científico nos lo ha mostrado, como bueno, si tu disciplina tiene determinado avance y muestra determinado panorama, pues entonces hay ciertas configuraciones epistémicas que se van a estar dando ahí. Por ejemplo, lo que denominamos nosotros ahora, visto de adelante para atrás, error sistemático. En ese momento no se veía históricamente planteado, y algo análogo podría estar pasando con el error sistemático. No deberse a una estructura connatural al ser humano, no, sino a una forma de conocer, a una serie de estructura disciplinar que muestra su avance hasta el momento. Y que ahí, sí, como decía la colega, vamos a ver el marco en el que nos vayamos parando, tendrá que ver también cómo pensemos estos. Ese problema, digamos, o sea, sí es importante, incluso se le acusó a Piaget, porque al tratar de ver los, digamos, ciertos elementos dentro del sistema histórico-crítico, veía que había ciertas nociones, digamos, que parece que repetían los niños, ¿sí? Habían en de las disciplinas, ahí un poco lo comentamos. El problema ahí es que ante todo problema siempre tenemos soluciones. Una primera solución fue acusar erróneamente a Piaget de que la ontogenia recapitula la filogenia a paso acelerado, ¿sí? Entonces, la otra, me sigue quedando el problema. Quien me muestra el error sistemático, y yo me digo mucho en investigación experimental, quien me está mostrando el error sistemático no es la historia, sino el sujeto al cual en el examen, en los 300 exámenes o 600.000 exámenes, me lo están mostrando. Es decir, es el sujeto, ¿sí? Incluso puede ser un sujeto que esté alejado de la historia de la lógica o de la historia de la ciencia, es decir, que no lo sepa. Es decir, un poco me voy, por ejemplo, con ciertas poblaciones en Portugal que encontraron que eran completamente analfabetas para buscar cierto tipo de cosas y encuentran ciertos heurísticos que son muy comunes a los seres humanos. O Luria en Rusia. Por ejemplo, Luria con los campesinos en Siberia. Entonces, a partir de eso, una de las respuestas es, claro, la cometen porque esto se cometió en la historia. Es decir, como es parte de la disciplina, lo tiene. Aunque el problema que le esté poniendo en la disciplina no lo contenga. ¿Sí me explico? De todas maneras sigue siendo el problema. O sea, yo le puedo puedo decir, no, tiene que ver con algo más cultural. Quizás la manera de razonar de los seres humanos y fundamentalmente los padres hace que los niños desde muy pequeños razonen de esa manera. ¿Sí? Entonces, por eso decía hace rato que eso es un problema simplemente de investigación. O sea, pongo las pruebas y veo qué es lo que va a salir, ¿no? Entonces, ha habido unos muy interesantes y muy escandalosos sobre las reacciones morales. Bueno, ¿no? El tema del tranvía y todo esto, ¿no? Si arrojamos a las vías o no al individuo, y muy transversales a culturas. Yo conozco un poco del tema, pero me ha resultado perturbador, digamos. No, claro, y son, o sea, de repente ahí también es lo que se tiene. En algunos son simples cálculos o de frecuencias o de probabilidades donde está el sesgo, y no tanto dentro de la noción moral, y eso se continúa. Por eso decía que seguimos teniendo trabajo, afortunadamente, porque no está resuelto, o sea, hacia dónde está apuntando, digamos, la diana. Pero ahí sí queda, o sea, a mí se me llamó interesante que de repente dijera, mira, este niñito lo entrevisto, y fíjate nada más qué modelo copernicano tiene en la mente, esperémonos un tiempo, y va a ser verdaderamente físico cuántico. ¿Se me explicó? A ver, yo en algún momento hice referencia a la historia, y yo no creo que uno pueda tomar así al pie de la letra que la ontogenia y la filogenia se reproducen, sino más bien que son inspiradores. O sea, ir a la historia lo que hace es inspirarnos, proveernos de algunos modelos de interpretación para ver, bueno, fíjate, esto lo podemos pensar. A mí como docente me permite interpretar un poco de dónde podría venir, formular nuevas hipótesis sobre de dónde podría venir eso. No creo que los niños, esa mala comprensión de Piaget que se ha hecho algunas veces de, bueno, entonces no eduquemos y total el desarrollo genético va a ser que... No, claro, no se trata para nada de eso. Es una vulgarización, pero lo interesante, por ejemplo, en esto que están comentando, es que Marxius lo plantea un poco para usar esa historia, para que el estudiante comprenda
que esto con lo que él puede identificarse, su razonamiento para comprender esta noción física de movimiento, de vacío, de espacio, está en la historia de la ciencia. De alguna manera el docente se lo puede mostrar y le puede mostrar cómo ha evolucionado, cómo se ha transformado. Si es la verdad verdadera, última y bueno, no es eso, pero es que su conocimiento pueda confrontarlo y utilizar la propia historia y la propia filosofía para la situación docente. Estoy completamente de acuerdo, incluso yo creo que eso es lo que se debería de hacer. Sí, lo que yo necesitaría es un profesor que supiera eso. Ese no es mi problema. O sea, el problema que estoy planteando es el rol que tiene ese sujeto y por qué lo tiene. O sea, el problema que lo que haga el profesor. O sea, cuando tengo un artículo viejo que decía la física entre la física del profesor y la física del alumno. Hay 3 físicas. Eso es lo que dice. Muy bien, aquí podemos ver. A mí me gustaría un maestro de lógica que tuviera en su cabeza todo el desarrollo de la lógica y que supiera ir 15 pasos adelante del estudiante para presentarle de distinta manera y para no catalogar como verdadero o falso lo que diga el estudiante. En eso estoy completamente de acuerdo. O sea, mi problema es otro. Mi problema es más provocativo, es si hay un gen, digamos, incrustado ahí que hace, ¿sí?, que los sujetos piensen de tal o cual manera. Digo, estoy vulgarizando, pero sí puedo decir, hablar de un dispositivo que esté allí. O evolutivo, o evolutivo, ¿sí? Porque, y ayer te lo comentaba, aquí en psicología lo vemos, toda la gente tiene 2 modelos de ser humano, o changos levantados, ¿sí?, o ángeles caídos, ¿no? Entonces, y yo también, ¿no? O sea, yo que voy a creer en la evolución, soy puramente nada de cuerpo, ¿no? Yo que soy dualista. ¿Es dualista? Por eso ya no te juntes con ella. Pero bueno, a ver, a mí me resulta fascinante todos estos temas, he leído algo y me alegro muchísimo de que tú tengas ese problema porque algún día voy a leer todo lo que me vas a decir sobre eso. Lo que pasa es que yo en este momento, y a veces ha sido mi problema, digamos, el poder abstraerme un poquito, porque si yo espero a tener una solución a estos problemas, se me hace muy complicado resolver la clase de mañana. ¿Cómo mejoro mientras tanto la clase de mis estudiantes? Y en ese sentido digo que me resulta muy útil como restricción, aunque no pueda decir este es el marco correcto y entonces derivo de ahí la propuesta pedagógica. Pero sí, ya estas reflexiones que está haciendo la psicología del aprendizaje, la psicología del razonamiento, el cambio conceptual, me marcan algunas herramientas, algunos elementos que suman a mi caja de docente y me permiten repensar estrategias, cambiar propuestas, comprender mejor. Por supuesto que no estoy proponiendo que la formación docente implique inmersión de cada uno de los futuros docentes en todos estos campos, porque es tópico y es una formación, pero sí una formación donde se desayunen de que todo esto existe. Las dificultades que tienen los alumnos cuando... Exacto. Y las de su disciplina al menos. Y las características que tengan unas dificultades específicas, porque no son las mismas dificultades aunque hay una dificultad general y es concebir el aprendizaje como memorización o como copia literal o como construcción. Yo creo que ese es el fundamental. Si concebimos el aprendizaje de otra manera, podremos ser mejores docentes, porque si no vamos a repetir los mismos modelos que hemos recibido siempre. Bueno, pues ha sido un gusto tenerlos a todos aquí. Nada más les quiero comentar que hago las constancias sobre pedido, porque si no las hago y ahí me las dejan. Entonces yo tengo su correo electrónico y les pido que tomen nota del mío, los que no lo tengan, que son unos poquitos, y me manden un correo y me digan cuándo vienen por su constancia y se las tengo listas. De hecho es suraya@unam.mx. Y si me avisan, yo con todo gusto ya los tengo aquí en la lista. Suraya, ZURAYA@unam.mx. ¿Sí? Y estoy aquí en el sistema universitario. Entonces les agradecemos